Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para compartir sobre la fe, para compartir noticias, músicas, testimonio de nuestra Santa Iglesia Católica. El día de hoy tenemos un horario que no es el habitual porque tenemos un invitado que pues está a 7 horas de diferencia con nuestro uso horario, pero pues vale la pena pues el sacrificio que está haciendo él por el tema que vamos a tocar la noche de hoy. Antes de empezar y de presentarles a nuestro invitado, es importante que coloquen en los comentarios si se está escuchando bien, si se está viendo bien y de qué lugar se están conectando. ¿Ok? Antes de comenzar, por favor, escriban en los comentarios. Y mientras están comentando, yo les voy a invitar a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. ¿Ok? Es una escuela que está aprobada por un obispo, la dictan apologistas internacionales, sacerdotes, está aprobada por un obispo y es 24/7, lo puedes hacer por internet y la puedes encontrar en www.defiendetufe.com. De igual forma, puedes adquirir el libro de Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde pues vas a aprender, por ejemplo, de temas como el purgatorio, bautizo de bebés, la Eucaristía, pues y otros tantos temas que a veces los hermanos protestantes vienen a confundir. También el libro lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ok, por acá nos dicen que sí se escucha bien y mientras ahorita los saludo, le voy a presentar a nuestro invitado desde España. Josu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. De verdad que pues agradecido pues con todo esto que estás haciendo. Sabemos que ya a esta hora en España la mayoría de las personas duermen y pues tú quisiste venir pues a hablar de este tema que pues para unos resulta polémico, ¿ok? ¿Por qué resulta polémico? Porque pues como es sabido, para algunos ya hay obispos que han pues declarado que en Garabandal pues no ocurrió ningún hecho sobrenatural. Para otras personas quizás están escuchando por primera vez este tema de las apariciones de Garabandal porque pues quizás se ha dejado en el olvido este tema y pues tú estás trayendo nuevamente a la palestra el tema de Garabandal, ¿ok? Pero antes de hablar de Garabandal, que es obviamente por lo que estamos la noche de hoy acá, y les digo a las personas que por favor le den like al video y le den compartir al video para que vaya llegando a más personas, cómo Jesús pues se interesa por la Virgen María, se interesa por servir a la iglesia. ¿Siempre en tu vida viviste acercado a la fe o pues ocurrió algo en tu vida que te hizo pues tomar el rumbo hacia la fe cristiana? Pues mira, Miguel, tú sabes que el tema de la fe, igual que Camino de la Santidad, al final es un recorrido que tiene sus idas y venidas, ¿de acuerdo? Y bueno, yo tuve la gran suerte de que nací en una familia en el que no me faltó amor. Es cierto que no tuve una formación hasta hace relativamente pocos años en cuanto a doctrina de la Iglesia, pero en mi casa se vivió de una manera muy sencilla. Tuve la gran suerte de tener unos muy buenos padres, bueno, tengo, y un hermano estupendo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a mí lo que más me valió en el camino de la fe en una primera instancia fue el ejemplo de mis padres, ¿no? Siempre muy coherentes, gente muy íntegra, ¿no? Que yo creo que lo que dice mucho o la manera en la que hoy por hoy, ¿no? Entre otras cosas, debemos de hacer para evangelizar y llegar a la gente, pues es a través de nuestro ejemplo de vida, ¿no? Que es fundamental. Luego es cierto que esto ya es una historia más larga, ¿no? Pero sí que ha habido, pues, muchos momentos en mi vida en los que, pues, el Señor, ¿no? Y la Virgen, pues, han tenido muchísimos detalles conmigo, ¿no? Y había una clara evidencia en mi vida de que aquí hay una realidad sobrenatural que se nos escapa de nuestra mirada y que converge en nuestro día a día, en nuestras realidades, desde las más sencillas hasta pues, las más rocambolescas, ¿no?
Y bueno, pues esto ha sido un poco mi vida, ¿no? Es cierto que pues ha habido distintas etapas, como todos, ¿no? Yo tengo 35 años. Yo imagino, amiga, que tú seas un poco de la misma quinta, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, pues uno ya sabes que, bueno, durante la infancia, pues si has tenido la suerte de nacer en un buen hogar, ¿no? Como fue mi caso, donde te han dado una buena educación, pues al final, quieras o no, pues aunque en tu entorno no puedas tener pues, ciertas circunstancias, eh, como era mi caso, ¿no? Porque, por ejemplo, mis amistades, es cierto que fui a un colegio de monjas hasta los 12 años, pero luego, pues en mi adolescencia estuve yendo a un colegio público. Yo no respiraba la fe, más allá que lo que veía en mi casa, ¿no? Y en el entorno familiar. Mis amistades tampoco eran gente de fe. Yo soy de la zona norte de España, yo ahora mismo os estoy hablando desde Madrid. Yo soy de una zona que es Bilbao. Y es cierto que en Bilbao, pues, por ejemplo, ¿no? El tema de la fe pues, se secularizó hace pues, ya bastantes años, ¿no? Yo creo que es de las zonas donde antes empezó a secularizar la fe. Y ciertamente, pues, yo un poco he crecido con todo esto, ¿no? Y es cierto que mi recorrido en la fe, pues hasta hace 26, 27 años, lo he hecho solo, ¿no? Entre comillas, porque nunca he estado solo. Pero sí que es cierto que en cuanto a comunidad, a poder tener un grupo de amistades, un poco con los que estás en comunión, con los que puedes hablar de todos los temas de Dios, pues no lo he tenido hasta esa edad. Y todos esos años, pues se me ha ido sosteniendo, pues por gracias, ¿no? Muchos detalles de la Virgen, del Señor. Y al final, yo creo, ¿no? Que como se nos dice, ¿no? Lo que se nos ha dado gratis hay que darlo gratis. Y yo creo que tengo, pues al igual que te pasa a ti, Miguel, y a otras tantas personas, los que hemos tenido la suerte de recibir este don, que no hemos hecho tampoco muchos méritos para recibirlo, es decir, hemos tenido la gracia de que se nos ha llamado. Es cierto que también hemos dicho que sí, porque también uno tiene que poner un 1% y el Señor hace el otro 99% restante, pero que al final esto es algo que hemos recibido y que también tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos de hacerles llegar la verdad, ¿no? De darles a conocer pues la existencia de Dios, ¿no? De Cristo y de dar a conocer también a una intercesora, ¿no? Como es la Santísima Virgen, que es la mejor embajadora del Señor, la que mejor nos puede ayudar pues a adentrarnos. Aprovecho que aquí ya es oficialmente 16 de junio, viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues para adentrarnos en lo más hondo del Sagrado Corazón de Jesús. Qué bonito y que pues hoy en día, como bien dices, por ejemplo, ya hay muchas partes de España, de Europa, que pues los temas de Dios ya pues cada día las personas se están alejando, lo están olvidando, pero pues los que recibimos el llamado, o todos recibimos el llamado, lo que pasa es que hay algunos como que lo aceptan, otros todavía no terminan de dar el paso, pero pues animamos a que todas las personas precisamente lo hagan porque es el momento. Estamos viviendo en un mundo que está totalmente convulsionado de tantas ideologías, de tantas cosas, que pues es momento de volcar nuestra mirada hacia Dios. ¿Ok? Seguimos acá en esta transmisión. Por favor, compartan el video, denle like al video, comenten en los comentarios de qué lugar se están conectando y de qué país. Ahora te pregunto, porque hay personas que probablemente pues no saben todavía qué sucedió en Garabandal, incluso no saben ni siquiera dónde queda, porque pues también este tema de las apariciones en Garabandal pues se ha ido olvidando en muchas partes del mundo. Algunas personas están acá preguntando sobre Garabandal, luego vamos a responder algunas preguntas, pero pues si nos pudieses contar realmente qué sucedió en Garabandal, por qué se dice que allí pues hubo apariciones de la Santísima Virgen María. Muy bien, Miguel, pues mira, os explico. A ver, la historia de Garabandal es impresionante, ¿de acuerdo? Yo sí quiero empezar diciéndoos a todos, francamente, yo no soy un estudioso de las apariciones, os voy a hablar más un poco desde mi experiencia del corazón y un poco también desde lo que yo conozco, ¿de acuerdo? Os digo esto porque creo que es bueno
una vez acabéis de ver de esta sesión de hoy, pues si tenéis oportunidad que investiguéis, veáis por vosotros mismos, ¿no? Aunque yo os voy a intentar arrojar el máximo de información posible, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, para que os hagáis una idea, la Virgen en los 2 últimos siglos ha empezado a manifestarse con muchísima recurrencia. Todo apunta a que, pues un poco la deriva que está tomando la humanidad, la sociedad, ¿no? de esta alejarnos de Dios, pues requiere de ya una intercesión potente, ¿no? Vamos a decir, y tiene que ser nuestra madre ya un poco la que venga a socorrernos, de acuerdo, un poco para que volvamos la mirada hacia el Señor. Es más, de hecho, un denominador común en todas las apariciones marianas, desde que se empezó hasta el día de hoy, siempre es un llamado a la conversión. Es cierto que la Virgen puede matizar en ciertas cosas, pero al final el mensaje siempre tiene el mismo centro, la misma base, que es la conversión y el arrepentimiento. Ahora bien, el caso de Garabandal. Garabandal es un pueblo que está al norte de España, en la comunidad de Cantabria, y es un pueblo, pues nada, que es muy pequeñito, es un entorno precioso, muy cerca de los picos de Europa, en medio de la naturaleza, y es un pueblo de muy pocos habitantes, ¿eh? No sé qué número de habitantes puede tener, no sé si puedo hablaros de 500 habitantes, 300, no sé, me acuerdo, un pueblo muy pequeño, para que os hagáis una idea. Y todo esto se sucedió hace 60 años, de 1961 a 1965. ¿Por qué os digo esto? Esto es muy importante, porque siempre los más escépticos ponen en tela de juicio que cuando hablas de vidas de santos o cosas, vamos a decir, un poco de más de índole, revelaciones sobrenaturales, revelaciones privadas, vidas de místicas de santos, siempre alegan, ¿no?, que hay una parte de leyenda, porque estamos hablando de que son siglos de hace mucho tiempo, en fin, la historia de los fieles vencedores, los mismos argumentos de siempre, ¿de acuerdo? Sí. Pero no, pero de 1961 a 1965, o sea, ya había cámaras. De hecho, veréis, luego os derivaré y os diré algunos documentales que son muy buenos. Tú, Miguel, lo has podido ver. Sí, donde espectacular. hay mucha documentación gráfica, ¿de acuerdo? Hay vídeos, muchos testimonios de personas que viven hoy por hoy, muchos testigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en Garabandal? Pues en 1961, el 18 de junio, creo recordar, se les aparece a 4 niñas de entre 12 y 11 años, pues un ángel, ¿de acuerdo? Es muy curioso porque ellas están robando en un manzano en el pueblo, hay una especie de trueno, y este detalle es muy curioso porque es exactamente lo que escucharon los En Fátima. pastorcillos en Fátima. También creo que Bernardet también lo escuchó también en Francia. Y se aparece un ángel, ¿no? Pues para darle un mensaje, ¿no? Este ángel resulta que es un ángel de San Miguel y digamos que un poco ya viene a decirles que se les va a aparecer la Santísima Virgen María, ¿no?, en los días sucesivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde este hecho, que será el 18 de junio del 61 hasta finales del 1965, pues se les irá apareciendo en diversísimas ocasiones a estas niñas la Virgen, y bueno, pues tendrán todo tipo de experiencias, ¿no?, sobrenaturales, ¿no?, y de unión con el cielo. Cuando digo muchas experiencias, se estiman, de acuerdo, y esto es relevante, que en estos 4 años tuvieron las niñas del orden de entre 2.000 y 3.000 encuentros con la Virgen. ¡Wow! Que es una barbaridad, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, pues las niñas adquirieron un trato con la Virgen en la que la Virgen pues aparecía con ellas, jugaba con ellas al escondite, se desaparecía con el niño Jesús, les daba al niño Jesús para que jugaran con él, las niñas le hablaban de todas las cosas cotidianas, porque eran niñas sin estudios, ellas se dedican a los trabajos del campo, del día a día, ¿no?, en un pueblo como era Garabandal. Entonces, claro, pues todos estos acontecimientos que obviamente iban muy remarcados
os explicaré ahora, de signos visiblemente pues, extraordinarios, pues llamaron la atención enseguida, ¿no? Y empezaron a acudir pues, muchísima gente a un pueblo que está muy alejado, que era difícil de acceder, pues a miles de curiosos, ¿no? Y miles de personas que realmente pues, querían tener ese encuentro con el Señor y con la Virgen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en estos 4 años hay varios acontecimientos que tienen un peso importante porque ya sabemos que cuando nosotros vemos en el Evangelio, ¿no? que el apóstol San Juan habla de signos para hacer referencia a los milagros, es que todo signo o todo milagro, como suelo decir yo, vamos a decir, todos estos fuegos artificiales que por desgracia nos gustan tanto a nosotros, ¿no? Sí, tú. Y que el Señor no debería hacerlo, pero tiene el detalle de hacerlos porque sabe que es una manera en la que nosotros ponemos el foco, tienen una finalidad, y la finalidad es que pongamos la mirada en el mensaje que se quiere dar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto de alguna manera el cielo lo permite para que pongamos el foco pues principalmente en dos mensajes que da la Virgen a la humanidad, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que la Virgen tiene un trato cotidiano con las niñas durante todos estos años, pero hay dos mensajes de una relevancia tremenda que son dados de la Virgen para la humanidad, ¿de acuerdo? Y que son mensajes, pues, que se dieron en el 61, pero que tienen una correlación con lo que estamos viviendo a día de hoy y que son para poner en práctica. Y que es más, de hecho, si uno se pone a desgranarlos, uno ve en esos mensajes que hay unas pautas y unas enseñanzas tremendas. Wow. Y por ejemplo, si todo eso ocurrió, si todo eso, pues como dices tú, fue pues ya en una época de la civilización que habían cámaras, que habían testigos, que habían gente, ¿por qué pues luego de que tanta gente pues se acercó a este pueblo, tanta gente que lo vio con sus propios ojos, tanta gente que lo documentó? Luego, ¿por qué viene entonces toda esta ola negativa acerca de las apariciones y comenzaron a pues declarar de que eran totalmente falsas y que pues simplemente se había tratado de un juego de niñas? O sea, ¿por qué empezó a ocurrir eso y enviar ese mensaje? Vale, pues a ver, os explico. Es que hay muchas cosas que pasan aquí, ¿de acuerdo? A ver, no tengo ahora mismo la oportunidad, de acuerdo, de leer los mensajes, me gustaría leeroslos, pero como tenemos un poco de problemas con la conexión y demás, no me arriesgo a andar investigando por internet, ¿de acuerdo? Pero lo recomiendo, ¿de acuerdo? Pero los dos mensajes, ¿de acuerdo?, que da la Virgen para la humanidad son mensajes llenos de esperanza, pero dichos con mucho amor, pero con una cierta contundencia, ¿de acuerdo? El estilo de la Virgen siempre suele ser un mensaje de amor, como de una madre, con muchísima serenidad, pero también sacando a la luz, ¿no?, la importancia que tiene el hacer las cosas, pues, del agrado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unos mensajes se da el 18 de octubre de 1961, se habla de la importancia, pues, cómo tenemos que frecuentar el Santísimo, cómo tenemos que pedir por nuestros sacerdotes, cómo tenemos... Estos, de acuerdo, son, o sea, no os digo el mensaje literal, ¿de acuerdo? Os voy a decir un poco los puntos de relevancia que se pueden extraer de los dos mensajes, ¿de acuerdo? Uno es del 18 de octubre de 1961 y el otro es del 18 de junio de 1965. Pero yo extraigo 5 puntos centrales de los mensajes. Uno es vida eucarística, es decir, la importancia de frecuentar el Santísimo, de ir delante del Señor, de comulgar, de saber recibirle bien, de tener una conciencia clara de que la Eucaristía no es un signo, sino que es la presencia viva de Cristo y que como tal, pues merece toda nuestra reverencia, toda nuestra veneración. ¿Cómo lo podemos recibir de cualquier manera del Señor? Hay que saber comunión es común unión, es decir, que vamos a entrar en una unión íntima con Cristo
y que tenemos que recibirle con el corazón limpio después del sacramento de la confesión, que habla también pues de la importancia también del arrepentimiento y la conversión, que esto es, como decía antes, muy recurrente en todos los mensajes, es decir, y esto se tiene que manifestar en el día a día, es decir, una persona, ya sabéis que al final la vida de los que pretendemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos llamando todas las personas del mundo, o sea, tanto las personas que han tenido el encuentro con Dios como los que no, pues todos estamos llamados a la santidad. Y esto supone una continua conversión en el día a día, es decir, una continua batalla espiritual en la que tenemos que luchar para poder vivir en gracia y lo más unidos a Dios, conforme a los mandamientos, y para ello tenemos que apoyarnos en los sacramentos, de ahí la importancia de una vida de oración, una vida de Eucaristía y una vida de rezo del rosario y de confesión. Y, y luego también otro de los puntos, por ejemplo, en los que incide mucho la Virgen es el rezar por los demás, el rezar por los sacerdotes, es decir, hay también hay una indicación, una llamada a la oración por nuestros hermanos, por los necesitados, es decir, no solo que vivamos para nosotros mismos, sino también creer realmente en el poder de la oración. Ya sabemos hoy que a través de la oración suceden auténticos milagros y es fundamental, es la comunión de los santos, es decir, tenemos que pedir por nuestros hermanos, por la Iglesia, obviamente pues por los que conocemos en nuestro entorno que tienen necesidades. Otro cuarto punto que yo resaltaría de estos mensajes y de esto que dice, nos invita la Virgen es el saber aceptar la cruz, el saber vivir la mortificación, ¿no? Obviamente siempre bajo un buen discernimiento, porque el enemigo también pues juega con eso y muchas veces no se trata, ¿no?, de que la cruz nos aplaste, pero sí que debemos de saber, ¿no?, qué cruces nos permite el Señor, porque muchas veces a través de la cruz nuestra vida adquiere muchas más gracias y no solo para nosotros, sino para otras personas, ¿no? ¿Cuántas personas hay que se nos escapan, que son llamadas a ser almas víctimas y que son personas cuyos nombres no conocemos, pero que gracias a estas personas, cuántas personas se sanarán, cuántos sacerdotes no se perderán en su vocación, cuántas personas volverán a Cristo, cuántas guerras frenarán, igual que digo yo con las hermanas, ¿no?, de clausura, es decir, son estos tipo de almas, ¿no?, que están tan olvidadas, ¿no?, y que realmente hacen un bien tremendo, no desde lo racional, sino desde la visión sobrenatural, porque el dolor, en la realidad sobrenatural, ofrecido y bien llevado, insisto, siempre bajo un discernimiento, hace un bien tremendo, pero tremendo, y los frutos muchas veces tenemos, por desgracia, como la tentación o como que queremos ver los frutos siempre de todas las peticiones o todos los esfuerzos que hacemos, pero es que así no funcionan las cosas. Es decir, yo tengo que hacer las cosas porque es mi deber como cristiano y porque también si yo quiero ser santo, pues un poco es uno de nuestros papeles, pero sin pretender querer verlo, ¿de acuerdo? También, porque también es parte de la gracia de la fe. Es decir, yo tengo que hacer esto a sabiendas de que Dios puede hacerlo. Y luego ya el día de mañana, a la hora de nuestro cara a cara con el Señor, Él ya nos hará ver la película de nuestra vida y nos sacará a la luz todas estas cosas, ¿no? Y luego hay un quinto punto que me parece que es fundamental, que se puede extraer no igual de una manera tan clara de los mensajes que da la Virgen, pero sí que de la pedagogía que se puede ver en esta vivencia, ¿no?, que tienen las niñas en estos 4 años, que es la maternidad de María. Es decir, la madre, la madre de Dios, la madre de Dios, o sea, tiene un interés por nuestros detalles hasta lo más mínimo. Con las niñas hablaba de cosas, pues de cómo, pues de cuidar a las vacas, de tal, o sea, es decir, ¿no? Entonces, tener claro que la Virgen se preocupa por los pequeños detalles de todo. Entonces, ella es la primera interesada en que nosotros, pues como madre, como puede que una madre, ¿no?, nuestras madres, pues que alcancemos algún día el cielo. Entonces, ella está pendiente de todo y ella está ahí pues, para lo que necesitemos y nos quiere brindar su ayuda pues para que podamos podamos tener esa unión más íntima con Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que claro,
en estos mensajes se habla de que cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras de sí muchas almas. Estamos hablando de que estos son años, pues de los años 60. Aquí en España veníamos de una guerra civil en las cuales, pues, los sacerdotes, bueno, España se regó con la sangre de muchísimos mártires y santos, y claro, pues la figura de un sacerdote, ¿no? Pues este tipo de comentarios, ¿no? Pues una cosa que Claro, muy chirría muchísimo. fuerte. Pero es muy curioso porque siendo una cosa que muchas personas, ¿no? Pues por desgracia se agarran a esto, ¿no? Para decir cómo el cielo va a dar un mensaje de esta índole. Tenemos 100 años atrás, que no sé si en 1840, los mensajes en la Salet, que están Sí, aprobados por la Iglesia, tienen el mismo matiz. Es más, si me permite, son mucho más, todavía mucho más duros en este sentido. Y no están negados por la Iglesia, es decir, están aprobados. Y bueno, pues es una realidad que además es que ha salido a relucir en estos años porque, curiosamente, los años en los que se da este mensaje son los años en los que hoy sabemos que se inició toda la revolución sexual y que fue cuando se estaban gestando todos estos casos de pederastia, de abusos que se han dado en la Iglesia, que han salido pues en estas últimas décadas. Entonces, vemos también que hay un carácter profético en los mensajes de la Virgen, que todo lo que está diciendo ahí ya era un aviso de todo lo que estamos viviendo hoy en la Iglesia. Esto lo sumamos a que, obviamente, pues hay, como os decía, hay sucesos visiblemente muy sobrenaturales, ¿de acuerdo? Os voy a contar varios casos para que os hagáis una idea. sí, Las niñas, cuando tenían las apariciones de la Virgen, caían en un estado que se denomina, bueno, caían en éxtasis, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que es como un estado de semi-inconsciencia en la que ellos están en una realidad terrenal, pero su conciencia o lo que ellas perciben está en un campo de una realidad sobrenatural. Entonces ellos veían a la Virgen, ¿de acuerdo? Veían al Señor, veían pues, al Arcángel San Miguel o al Arcángel San Gabriel, pero claro, la gente que estaba ahí alrededor veía a las no, niñas y no veía nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que las niñas, cuando se daba estos éxtasis, eh, caían, para que os hagáis una idea, Garabandal es un pueblo que está a los pies de una especie de colina, de una montañita, ¿de acuerdo? Y esta montaña pues culmina en la cima con unos pinos. Entonces la Virgen, digamos, durante esos años se fue apareciendo en distintos puntos del pueblo. Pues a veces aparecía en el pueblo, otras veces se aparecía en los pinos, en fin. Entre 2.000 y 3.000 apariciones, como podéis imaginar, se apareció. Estuvo en las casas de todas las personas del pueblo, bueno, algo tremendo. ¿Qué pasa? Que Garabandal es un pueblo en el que era muy pedregoso, es decir, había muchas piedras, con arista viva en muchas ocasiones, y esto el detalle lo cuento porque era un pueblo en el que cuando la gente subía, cuando las niñas subían muchas veces a los pinos, pues atravesaban todo este camino, esta montañita, pues subiendo las piedras y demás, caminando, ¿no? Y claro, tú cuando subes hoy por hoy, pues incluso vas mirando porque para no tropezarte, para no caerte, y hoy por hoy las piedras, el canto de las piedras, la arista no es viva, es un canto rodado, es decir, que más o menos caminas bien. Pero es que en aquel entonces las niñas subían, caminaban, iban mirando hacia arriba, no miraban el suelo para nada, iban a un ritmo súper rápido, en el cual ni la propia gente joven que iba siguiéndolas, eran capaces de seguir el ritmo. Gente, pues jóvenes, pues de 20, 30 años, ¿no? Que puede ser gente que igual atléticamente pues están más capacitados, pues no le seguían el ritmo. Y estas niñas, que eran unas niñas, iban mirando hacia arriba, no se tropezaban, no se caían y subían, digamos, la montaña, pero es que luego la bajaban de espaldas, estaban mirando hacia arriba, ¿de mm, acuerdo? Y tú ves, cuando estás ahí y ves lo empinado que está aquello, dices, es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tenía momentos en los que caían a plomo de rodillas, las cuatro de una manera simultánea, hacían ruido, estruendo, y ellas ni se inmutaban. Es decir,
las rías no tenían ningún tipo de rasguño, ningún tipo de herida. Es decir, esto, bueno, esto es uno de los claros signos, ¿no? Luego, por ejemplo, yo recuerdo un sacerdote que en paz descanse que vivió todo aquello, muy bueno, que él me contaba, bueno, él contaba, eh, porque conocía de primera mano, ¿no?, todas las apariciones de Garabandal, como en una ocasión, cuando las niñas estaban en este punto de éxtasis, que estaban de rodillas, niñas que tenían entre 12 y 11 años, que podían pesar 30 kilos, vamos a decir, quedaban como estatuas petrificadas, es decir, no les podían mover ni una mano. Mm. Este sacerdote me contaba que entre él y otra persona, a una de las niñas le intentaron mover una mano, pero es que no conseguía mover ni un músculo. A unas niñas Wow. que pesaban pues 30 kilos. Claro, esto, por ejemplo, el tema del peso era algo muy recurrente. Había más de una ocasión que alguno pues intentaba, ¿no? Obviamente, todo esto, gracias a Dios, pues la gente del pueblo se involucró mucho y enseguida las madres de las niñas, ¿no?, cuando se empezó a dar todo esto, pues las pobres, ¿no?, también, viendo como que las niñas eran el foco de atención, pues pidieron mucha ayuda a los jóvenes, a los mozos que llamaban, que eran unos chicos pues que se dedicaban un poco como a proteger a las niñas, ¿no?, para que la gente no se acercara, porque las niñas las pinchaban con agujas, las quemaban, para probar, ¿no? Pues las típicas tonterías humanas que hacemos, que venga a probar, ¿no? A cuenta de que tienes que venir a hacer esto, ¿no? Si lo quieres creer bien, si no lo crees, pues deja a las niñas, pero no las machaques, ¿no? Y esto se hacía, ¿no? Entonces las tenían que proteger, porque las niñas cuando las pichaban o las quemaban o cuando les pegaban con unos focos de luz superpotentes en los ojos ni se inmutaban, o sea, ni se inmutaban, ¿no? Entonces, esto ya de por sí eran unos signos tremendos. Y lo del tema del peso que os decía, ¿no? Pues en alguna ocasión, pues con el permiso, ¿no?, de a lo mejor de alguno de los familiares, ¿no?, de algunos padres de las niñas, pues si había alguna persona que era un poco más escéptica, ¿no?, y pedía, ¿no?, el favor al padre, pues a lo mejor iba y probaba, ¿no? O sea, esto sucedió en algún caso puntual, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, hay cosas muy bonitas, ¿no? Porque la Virgen en un principio besaba piedras que le daban las niñas para que las bendijese y a través de esas piedras pues se las iban dando a personas que las acogían, ¿no?, que le decía a la Virgen que se las diesen para ayudar a esas personas, ¿no? En un principio las niñas le daban piedras, pero claro, la gente cuando esto se empezó a dar a conocer, les empezó a dar medallas, rosarios, anillos, para que todos ellos, la niña los cogían, los daban a la Virgen los besaba y la niña les devolvían. ¿Qué es lo que pasaba? Claro, cuando esto sucedía, las niñas, como os decía, estaban en un estado de éxtasis, todo el rato con la mirada puesta en la Virgen y a lo mejor alguna de las personas que estaba allí, insisto que había miles de personas en muchas ocasiones ahí alrededor contemplando toda la situación, pues a lo mejor les entregaban de golpe pues decenas, cientos de rosarios, medallones de una tacada, la niña cogía todo el pelotón, los rosarios, todos los medallones, todo entrelazados, ¿de acuerdo? Los daba a la Virgen para que los besara y automáticamente la niña, que en ningún momento determinado había visto de quién Sabía era quién era. el propietario de cada uno de los objetos, se iba acercando sin apartar la mirada de la Virgen a cada uno de los propietarios y le ponía el rosario o el medallón o el anillo a cada uno de los propietarios. Y no sabía quién era el propietario, es decir, y esto sucedía de manera recurrente. Luego hay una historia muy bonita, es una historia que me conmocionó mucho, o sea, que me emociona, que me encanta, que es la historia del objeto de la polvareda. No sé si está, Miguel, esta historia cuando has visto el documental, no sé si te acuerdas o no, pero hay un momento en el que una persona, dentro de cuando les dan estos objetos a las niñas para que la Virgen los bese y los bendiga a través de su beso, porque la Virgen decía que a través de estos objetos que ella bendecía se iban a dar milagros. Sí. Pues en una ocasión le dan a las niñas una polvareda. Entonces, claro, cuando era una polvareda,
pues todo el mundo extrañado, incluso pues se genera como un murmureo, ¿no? Pero vamos a ver, qué cosa más sacrílega, ¿no? ¿Cómo le vamos a una polvareda, ¿no? Pues resulta que la Virgen, cuando le presenta, cuando ve todos los objetos que tienen las niñas, le dicen que es el primer objeto que quiere que le den a besar. Claro, las niñas pues se sorprenden un poco y ya cuando salen del éxtasis y demás, pues la gente ya extrañada no entiende nada. Le preguntan, ¿no? ¿Por qué, no? La polvareda es el primer objeto que ha querido besar y bendecir la Virgen. Y entonces la propietaria explica cómo esa polvareda, durante la Guerra Civil, había sido un objeto en el que se había llevado la Santísima, bueno, la Santísima Hostia, para poder dar de comulgar de una manera discreta pues, a todas esas personas que iban a fusilar y que iban a asesinar, que iban a ser mártires en la Guerra Civil y que era una manera de pasar desapercibido. O sea, que era un Wow. objeto en el que se había llevado al Señor de manera reiterada. Luego había cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo que muchos sacerdotes pues iban de paisanos, religiosos también iban de paisanos, y las niñas reconocían a los sacerdotes, los reconocían por indicación de la Virgen. Luego muchas veces también cuando no había misas en el pueblo, las niñas recibían la comunión que se entregaba el arcángel San Miguel. Y tal es así que, claro, las niñas, pues como eran niñas, decían a la Virgen que por favor, que a ver si les daba la oportunidad de hacer un milagro para que todas aquellas personas que estaban en el Pudieran pueblo, ¿no? ver. Pues pudieran ver y pudieran creer que aquello que está sucediendo era verdad. Que ya ves tú que anda que no había signos ya, ¿no? Entonces la Virgen, pues les dice que en una ocasión iban, no sé si lo dice la Virgen o el Arcángel San Miguel, que en unas ocasiones que iban a recibir la Eucaristía, Conchita en concreto, que era una de las cuatro videntes, iban a permitir que esa Eucaristía se hiciera visible a los ojos de la gente que estuviese alrededor. Entonces, claro, las niñas decían que eso era un milagruco, que era un milagro chiquitillo, porque como ellas estaban acostumbradas día a día, pues a vivirla, bueno, el día a día, ¿no? Como para ellos era un poco recurrente, ¿no? Pues este milagro, porque no les parecía nada especial. Sin embargo, claro, era un milagrazo. Y tal es así que a Conchita se le avisa 15 días antes de este milagro para que se lo diera a conocer a la gente. Y cuando se da este milagro, se consigue grabar con una cámara, esto lo podéis encontrar en internet. Tened en cuenta que esto estamos hablando de que son los años 60, ¿de acuerdo? No es una cámara high definition como tenemos hoy en día, Claro. pero se puede, y encima se da en mitad de la noche, pero se puede percibir con total nitidez y además lo cuentan algunos de los testigos que lo presenciaron a 2 palmos de la niña, ¿no? Lo cuentan en algunos de estos documentales, cómo se ve claramente que la niña saca la lengua, Conchita saca la lengua, y la hostia se materializa en la lengua, o sea, va apareciendo así de forma de espiral, y cómo luego pues, posteriormente lo traga. Pero no es que la niña saque la lengua ya con la hostia, sino que ella saca la lengua, la hostia se materializa en la lengua, y luego la niña pues ya comulga, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el milagro, que claro, los que estuvieron ahí y lo vieron, pues lo podéis ver, además está grabado, es un milagro tremendo. Y que además me atrevo a decir que esto es un milagro que tiene una gran relevancia porque, como os decía antes, los mensajes de Garabandal tienen un centro que es la Eucaristía, o sea, Eucarístico. son eucarísticos. Y esto yo quiero resaltarlo mucho porque hoy en día uno de los principales problemas que tenemos en la Iglesia es que lo que está siendo más atacado es la Eucaristía, que es precisamente la presencia viva de Cristo Jesús. Es lo que, por desgracia, pues a través del racionalismo, el cómo se ha ido perdiendo toda esa visión de lo sobrenatural, que no se trata ni de caer en divinizar ni de demonizar todo, pero sí de tener en cuenta, ¿no?, de que realmente hay una realidad sobrenatural que nos concierne y que realmente la Santa Misa lo que sucede es algo muy grande. Y lo que es la Eucaristía es un milagro enorme.
porque se hace presencia viva de Jesús. Y esto, ni los mismos apóstoles tuvieron la oportunidad de comer a Jesús. Es decir, ellos estuvieron con él, escucharon de primera mano, pero es que nosotros podemos recibirle, podemos comer, ¿no? Y, y no somos conscientes de esto, porque si fuéramos realmente conscientes, pues pasaríamos, como les dice la Virgen a las niñas, ¿no? Día y noche delante del sagrario, que son las cosas que deberíamos hacer. Y que es una de las cosas que a nosotros nos ayudaría realmente a hacer un buen discernimiento. Tenemos la costumbre de hacer una oración muy activa, muy de hablar, de contarle al Señor las cosas, pero perdemos esa percepción de que el Señor también quiere tener una relación bidireccional y quiere hablarnos. Entonces, para eso también tenemos que tener un tiempo de escucha delante del sagrario. Y obviamente, pues si podemos hacerlo delante del Santísimo Sacramento del altar, en la custodia, delante del Santísimo, pues mucho mejor, ¿no? Porque las gracias pues, que derraman delante de la custodia, pues son mucho más grandes, ¿no? Pero creo que es una pena, ¿no? Que se ha perdido esta percepción y creo que es muy necesaria que la recobremos. Y por eso es muy importante dar a conocer el mensaje de Garabandal y que lo demos a conocer y que lo interioricemos. Porque lo que viene a ser esta unión eucarística con Jesús a través de los sacramentos y viene a través de estableciendo una relación, vamos a decir, en lo cotidiano, en lo ordinario, de ponerte delante del Señor, a discernir, a escuchar, ¿no? No sabemos, ¿no? Cómo va a hablarnos el Señor, ¿no? Es cierto que, pues, yo soy muy prudente, ¿no? Con todo este tema, ¿no? Pues a mí el Señor me ha dicho tal o me ha puesto en mi corazón tal, ¿no? Porque como decía antes, hay que ser muy prudentes, ¿no? Pero el Espíritu Santo habla de muchas maneras y por lo De, pronto de, también es de, cierto, de hecho, te quería preguntar precisamente eso, sí, porque, por ejemplo, vemos como Medjugorje en Bosnia, que es una aparición de la Santísima Virgen María, que pues todavía tampoco ha dado como un veredicto final, no está mm, aprobada. sí, Sin embargo, es una aparición muy conocida mundialmente y ujú, recibe cientos de miles de peregrinos todos los meses y se ven prodigios y milagros allí mismo en Medjugorje, cosa que pues Garabandal, como dije al inicio, quizás ha estado como sí, olvidada en el tiempo, ¿no? Entonces, como un mm, joven de tu edad en España siente pues esa necesidad de dar a conocer estas apariciones en Garabandal? O sea, ¿por qué nació eso y qué es lo que tú buscas con dar a conocer las apariciones en Garabandal? sí, perdona, Miguel, que es cierto que me he centrado mucho en explicaros un poco todas las cosas extraordinarias, vamos a decir, que pasaron en Garabandal, No, no, es pero que eso no, es importantísimo conocerlo, sí, claro. sí, pero no he acabado de responder a la pregunta que me habías hecho, además me la has preguntado antes y quería volver a ello, ¿eh? De por qué es cierto que en Garabandal está todo tan silenciado, ¿no? Pues a ver, hay que tener en cuenta una cosa. En Garabandal, bueno, como sabéis, la Iglesia, de cara a las apariciones marianas, hace un juicio y hay como tres veredictos que puede haber, ¿de acuerdo? Está el constat, que significa que hay constancia de los hechos sobrenaturales. Un ejemplo claro de esto es Guadalupe, Fátima, Lourdes, es decir, apariciones reconocidas. Eh, Otro segundo veredicto es constat de non, que es decir, claramente esto no es de No pasó Dios, nada. no pasó nada, nos olvidamos. Una aparición de esta índole puede ser, por ejemplo, una que sucedió aquí en España, también de la que da mucho que hablar, que no entremos en detalles, que es la de Ezquioga. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso de non constat, que es el caso de Medjugorje, el caso de Garabandal, por ejemplo, entre otros, que es hoy por hoy no hay información suficiente para tomar una sentencia firme de si esto es de Dios o no es de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, Garabandal y Medjugorje tienen un denominador común.
Garabandal es 1961, Medjugorje 1981, si no recuerdo mal. Y ambos casos aparece la niña, o sea, perdón, la Virgen a unos niños, como pasa también en Fátima, en Lourdes y en varios sitios. Y tanto en Garabandal como en Lourdes, o sea, perdón, en Garabandal, en Medjugorje, el obispo responsable de estos sitios niega las apariciones. O sea, no da credibilidad a lo que dicen las niñas. Hay un rechazo. Esto es triste, pero es así. O sea, esto se dio, ¿no? En el caso de Medjugorje, el obispo o sea, de Garabandal, el obispo de Santander no las apoya, y en el caso de Medjugorje, el obispo de Mostar no las apoya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Y esto es muy importante. En Medjugorje estaban los franciscanos, que se metieron a ayudar y a custodiar un poco a las niñas, a seguirlas. En Garabandal no. En Garabandal las niñas no tienen ningún tipo de cobertura, vamos a decir, religiosa. Es cierto que yo aquí también hablo un poco desde el desconocimiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues el párroco hizo una buena labor, intentó, pues, se intenta pues son sacar, saber un poco realmente, ¿no? Ver exactamente qué es lo que pasa ahí. Pero claro, las niñas tienen una presión tremenda y no tienen ninguna cobertura, ninguna protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, este hecho que puede parecer no relevante, tiene mucha relevancia en el transcurso de los años, porque es lo que ha permitido, en mi opinión personal, que Garabandal, pues, o sea, que Medjugorje, pues haya podido tener una continuidad, se haya protegido todo aquello, y en Garabandal no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Garabandal hubo una primera comisión, porque estos veredictos que os he comentado antes, la Iglesia los toma en base a una serie de estudios que se hacen, ¿de acuerdo? Se hace una comisión, que es un equipo de expertos en distintas materias, pues a nivel teológico, van médicos, psicólogos, bueno, pues gente de distintas especialidades, y hacen un estudio de campo, ¿de acuerdo? Estudian a las niñas, pues hacen un estudio riguroso de aquello. Y en base a la información que ellos sustraen, pues sacan esta sentencia, que es lo que utiliza luego la Iglesia, pues para decir si esto es costa, no costa, de no. Y, y claro, en Granada se hizo una comisión, una primera comisión. Y digo que hay una primera comisión porque luego hay otra segunda comisión. Esta primera comisión se hace en los primeros años y la lidera el doctor Morales, que era un doctor reconocido en el Hospital de Valdecía, un hospital que correspondía pues a la diócesis donde estaba Garabandal. Hay que decir además que desde Roma pues lo que hacen es trasladar un poco la competencia respecto a esta sentencia a la diócesis, o sea, recae sobre el obispo, ¿no? Y el obispo es quien designa esta comisión para estudiar las apariciones. Cuando estudia las apariciones el equipo del doctor Morales, pues dicen que aquello es una farsa, que es una cosa de niñas y que no hay veracidad en esto, que esto no hay nada. Pero luego es muy curioso porque muchos años después, creo que es no sé si en 1981 o 1982, el mismo doctor Morales, quien había dicho en esa primera comisión que todo aquello es una farsa, sale públicamente retratándose, además lo podéis ver en internet, está el vídeo oficial, Sí. ¿de acuerdo? Sale retratándose públicamente diciendo que Garabandal era auténtico, que cuando ellos estudiaron las apariciones no hicieron un estudio riguroso y que aquello era realmente que había sido real. Y él era consciente de que había hecho mucho daño su dictamen por todo lo que acarreó en los años posteriores. Entonces, la pregunta del Euromillón aquí es, ¿cómo una persona que tiene una reputación, como era él, como doctor, ¿no? Que había sido visiblemente una persona de peso en esa primera comisión, sale públicamente, sabiendo la humillación que va a suponer para él, a decir esto en público? Pues no sé, yo creo que no se sabe oficialmente, ¿no? Pero
creo que hay una cierta constancia o se sabe que se habla que él, como era médico en el hospital de Valdecilla, él fue testigo de primera mano de algún suceso que ocurrió en relación a alguno de los objetos bendecidos de la Virgen de Garabandal. El caso es que él tuvo una experiencia algo tan de Dios que obviamente le empujó a aquello, porque no se puede explicar de otra manera que una persona salga a hablar, a retractarse públicamente. ¿De acuerdo? Fruto de esto es que luego también se haga una segunda comisión. Es decir, años más tarde, a finales de los 80, no sé si en 88, 89, ya habían pasado desde el año 61 hasta finales de los 80, había habido varios obispos ya en la diócesis de Santander. Y ninguno de ellos, y esto es importante, rechazaba, es decir, decía nada en contra de la doctrina del mensaje. Todos ellos decían que todo era conforme a la doctrina de la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante porque el mensaje que da la Virgen Garabandal, más allá de que haya espectadores que nos estén siguiendo, que ya lo conozcan o que lo estén conociendo ahora, que les pueda gustar más o menos cuando ellos hagan sus conclusiones de Garabandal, ¿no? Pero el mensaje sí que se puede decir de una manera muy clara que no dice nada en contra del catecismo de la Iglesia. Y es más, todos los obispos en ese aspecto hasta el día de hoy, todos aquellos han respaldado que es conforme a la doctrina de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que volviendo otra vez al tema de la segunda comisión, pues Monseñor del Val, que es el obispo que encarga esta segunda comisión, pues hace esta segunda comisión y pues no hay un feedback de esta comisión, es decir, lo que se extrae de ahí, no hay un reporte claro a Roma, ¿de acuerdo? Y al final es el mismo cardenal Ratzinger, que era al final el responsable para, a ver si soy capaz de decirlo bien, porque no suelo decirlo bien, la Congregación para la Sagrada Doctrina de la Fe, o, bueno, digamos, el órgano, digamos que un poco pues, Encargado. que regula todo esto, ¿de acuerdo? Que aquel entonces el responsable era el cardenal Ratzinger, pues es un poco el que, a raíz de un poco esta situación, ¿no? Determina ese non costa, ¿de acuerdo? A la espera de que pues se puedan seguir viendo los frutos de Garabandal para determinar si aquello pues realmente se acaba aprobando o no se acaba aprobando, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí lo llamativo es que hace pocos años salió a la luz a raíz también de un documental de Garabandal, que yo recomiendo a todo el mundo, que es Garabandal Catarata Imparable, donde se habla de todo esto de una manera muy, pues, muy detallada, además muy, muy clara, o sea, no abierta a ambigüedades, sino con todo tipo de lujo de detalles, ¿de acuerdo? Pues sale hablando una de esas personas que participó en esta segunda comisión y por desgracia nuevamente él pone en evidencia que aquella segunda comisión pues No fue ni fue nada. una comisión ni fue nada, fue pues una pantomima, ¿no? Lo cual nos lleva a preguntarnos por qué, ¿no? El por qué otra vez se da esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, estas comisiones y todo esto de alguna manera alienta a que genere cierto escepticismo por parte de la gente, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que yo aquí hay mucha gente, ¿no? Que por desgracia, ¿no? Pues también tendemos como a criticar con mucha facilidad a la Iglesia. Yo creo que hay que entender que la Iglesia está llena de personas humanas. Es cierto que con todo lo que sucedió allí, pues yo no diría que es difícil de entender, diría que es difícil de digerir, que, que esto no se haya aceptado ni se haya dado a conocer, pero no diría que es difícil de entender. Y no diría que es difícil de entender porque sabemos que la vida espiritual es una lucha, ¿de acuerdo? Y sabemos que pues la Iglesia, tanto
lo que es la jerarquía de la Iglesia, como la Iglesia compuesta por los laicos, pues está llena de pecado y muchas veces pues no hacemos bien las cosas, ¿no? Y, y sabemos que la Iglesia, pues por desgracia la jerarquía de la Iglesia, pues no es perfecta y que hay cosas que no se hacen bien, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco tenemos que ahondar y meter en la llaga en que, bueno, pues no se han hecho las cosas bien, pues no se han hecho bien, en mi opinión, y creo que en este aspecto no, porque con las apariciones de Lourdes o las apariciones de Fátima se necesitó mucho menos para que se aprobaran. Y alguno puede decir, no, pero es que tampoco es muy relevante que esto se apruebe para que tal. Pero vamos a ver, es relevante porque cuando en el momento que la Iglesia da el visto bueno, obviamente mucha más gente pues se aventura y se entra con una más seguridad, ¿no? En estas cosas, ¿no? Y es cierto que yo también creo que es oportuno ser muy prudentes con las revelaciones privadas. Ya sabéis que la revelación privada es todo aquello que está fuera de lo que es la Biblia, que es la revelación pública, pero tú para ser católico no es dogma de fe que creas en Lourdes, ni que creas en Fátima, ¿eh? Sin embargo, todos sabemos el bien que hace. Pues, Wow, a ver, ¿qué pasó por allí? Se nos fue. ¿sí Ya, me sigues, Miguel? ya, Vale, ya, un listo. pequeño susto. Entonces, qué importante, ¿no? Pues es que este tipo de lugares, ¿no? Pues donde la Virgen ha querido manifestarse, ¿no? Pues tengan ese visto bueno, ¿no? Se reconozcan a los tiempos de Dios, por supuesto, con la debida cautela y debida prudencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, pues todo esto que te he comentado, pues ha hecho de alguna manera que Garabandal se haya silenciado. Y, y yo estoy convencido que todo lo que se ha sucedido en Medjugorje, que se dio 20 años después de Garabandal, es lo que está llamado a ser Garabandal en España, pero como se le dio carpetazo a la Virgen, pues claro, la Mm. Virgen dijo, pues voy a seguir hablando a mis hijos donde se quiera escuchar. Y hoy por hoy tenemos el mayor confesionario del mundo, que es Medjugorje, que está viendo unos frutos tremendos y unas gracias tremendas. También, esto te lo digo para responderte el por qué creo que se ha silenciado. También te diré que, y después si me permites hablar un poco de la iniciativa con la que estoy trabajando. Sí, sí, de hecho, Y, disculpa porque te sí, interrumpo acá, porque me pareció algo en en este documental, ¿verdad? Que me pareció, yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo, o sea, el doble milagro, no recuerdo ahorita el nombre de la chica que de niña tuvo como leucemia y pues fue curada porque besó sí, creo que un rosario que había besado a la Virgen y luego ellos no quisieron como contar todo esto por el que dirán y por, bueno, por muchas razones. correcto, sí, Y luego de adulta le vuelve a dar la leucemia y la habían desahuciado por completo y el esposo va y sube allá a Garabandal, se arrodilla, hace el rosario y tiene una fe y una confianza que dice que su esposa va a estar curada y efectivamente se cura. Y no entiendo entonces la actitud de algunos obispos, creo, o sacerdotes que le conminaban a la familia a decir, no menciones Garabandal. O sea, ¿por qué? O sea, a mí Bueno, esto Miguel, me parece ya satánico, no sé. esto es la lucha espiritual que hay. Sí, sí, Y total, entonces total, es un lugar que hay que tener en cuenta que ha habido muchas gracias, está habiendo muchas gracias, que ahora contaré al hilo de lo que has comentado tú. Y el enemigo siempre va a intentar generar confusión e intentar silenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso yo digo que a mí no me resulta difícil de entender que estas cosas pasan. Es decir, el enemigo quiere silenciar esto porque sabe que en el momento que se dé a conocer, muchas almas se van a salvar y que muchas almas se van a total. convertir, se van a acercar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El caso que comentas es el de Mencho Mendolea, que es tremendo, es una pasada. Pero es más, Miguel, es que, como sabes, yo estoy arrancando o trabajando desde hace un año en una iniciativa que se llama Garabandal está vivo. Os invito, por favor, a todos los espectadores que lo veáis. Podéis localizarlo en la web que es garabandalestavivo.com
Y ahí vais a ver un apartado de acuerdo en el que pone más información sobre Garabandal, donde vais a ver todos vídeos muy interesantes, donde vais a poder empaparos mucho más de todo lo que sucedió allí, ¿de acuerdo? Pero el fundamento de de esta iniciativa es recabar un número de firmas apoyando una carta que llegado el momento, todavía no tengo decidido cuándo, ¿no? Será presentada al obispo de Santander, que es el máximo responsable en lo que concierne a las apariciones de Garabandal para decir si esto se hace un estudio, no se hace un estudio o para dictar una sentencia firme, ¿no? Y es una carta en la que lo que se le dice es que a razón de los frutos que ha habido y que sigue habiendo a día de hoy, por favor, pues se haga nuevamente, se haga un estudio De bajo verdad. la luz un estudio bajo la luz del Espíritu Santo de las apariciones. Es importante recalcar que no se pide que las apruebe, sino que las estudie bajo la luz del Espíritu Santo. Obviamente, los que realmente creemos en estas apariciones, pues sabemos que si esto se hace bajo la luz del Espíritu Santo, se acabará aprobando. Estoy convencido. Y estoy convencido de que esto llegará tarde o temprano. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, aquí el tiempo juega un papel crucial, porque cuando más se tarde en que esto se apruebe o se estudie de verdad bajo el Espíritu Santo, pues claro, son muchas almas que pueden tener el encuentro o la certeza de que aquello está aprobado o que está, digamos, un poco con el estudio de la Iglesia detrás y que pueden tener ese encuentro con el Señor y la Virgen. Y mientras uno demore eso, mientras eso se vaya demorando, pues son muchas personas que no lo van a conocer, como es lo que está pasando hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que todos hablan del caso de Menchu Mendolea, Miguel, pero es que hay unas gracias tremendas y milagros tremendos, no solo de aquella época, como os comentaba antes, sino a día de hoy. Mira, yo conozco de mi entorno, está el testimonio, por ahí lo puedes contar, buscar el de José Ignacio, que es un señor que se convirtió pues hace 8 años en Garabandal, una vida tumbativa, una vida totalmente alejada de Dios, que fue a Garabandal de la noche a la mañana. Una persona que está alejada de Dios, bueno, no voy a entrar en detalles, que creo que es mejor que lo veáis, pero pasa de alejado totalmente de Dios a rezo del rosario diario, misa diaria, Bueno, vida si es de tu eucarística. entorno, le podemos hacer la invitación para que cuente su testimonio acá en el canal, claro. Sí, le puedo comentar, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tienes otro caso de sanación tremendo que también lo puedes ver en internet, que es el de Monse Moreno, que he tenido oportunidad de conocerla, que es una mujer que estaba con una enfermedad degenerativa que iba peor, que estaba en silla de ruedas, a nivel reumatológico, y en unas ocasiones que va a Garabandal, bueno, no os quiero hacer spoilers, pero básicamente ella en unas ocasiones que va en Garabandal ya muy malita, yendo en silla de ruedas, sale de ahí andando Wow. y con un diagnóstico médico que cuando va al médico dice, no, es que no, esto no tiene explicación. Y esto no te hablo de hace 60 años, es que esto ha sido hace nada, hace pocos años, estas dos historias. Luego yo conozco vocaciones sacerdotales que han salido de ahí hace nada. Matrimonios jóvenes católicos que tienen un noviazgo y un matrimonio santo que se han conocido ahí. Conozco uno que se han casado el año pasado, que se han conocido en Garabandal hace 2 o 3 años y luego conozco otros amigos que se han conocido ahí. Es decir, que es que Garabandal está vivo y muy vivo, muy vivo. Y es que los milagros están sucediendo hasta el día de hoy. Pues te digo que Medjugorje está siendo fuente de muchísimos milagros, pero Garabandal también, tanto en cuanto en la medida que está yendo gente allí. Obviamente, la proporción de fieles, de peregrinos que van a Medjugorje no es la misma que va a Garabandal, por eso el número de milagros no es el mismo. Pero vamos a decir que está en la par en cuanto al ratio de conversiones que está viendo ahí. Entonces, es tremendo los milagros que están sucediendo, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante, que es un poco por lo que sacó esta iniciativa de Garabandal está vivo, ¿no? Se trata de una recogida de firmas
para que realmente aquello pues, se pueda estudiar bajo la luz del Espíritu Santo y en un futuro, ¿no? Pues cuando Dios quiera, pues se pueda aprobar, ¿no? Hoy por hoy estamos cerca de las 5.000 firmas y obviamente tenemos que testimoniar más personas que aquello realmente pues está haciendo mucho bien a muchas personas, ¿no? Entonces las firmas es una manera, vamos a decir, la manera más sencilla, una manera de dar ese testimonio, porque es muy complicado hacer un recabar testimonios de toda la gente que está haciendo fotos ahí. Es una manera visible de dar a conocer toda la gente que está siendo tocada allí. Bien porque ha estado allí o bien porque a través de la devoción en los distintos países de Latinoamérica, pues está pudiendo tener ese acercamiento al Señor y a la Virgen. Entonces, por eso es importante, ¿no? Esta iniciativa. Y luego también porque es necesario, Miguel, porque al final estamos viviendo unos tiempos en los que estamos viviendo una decadencia y está entrando una corriente cultural que es totalmente anticristiana. Es decir, todo lo que se pone hoy como modelo de vida, como consejo para alcanzar la felicidad, es precisamente lo opuesto a lo que dicen los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, por eso, yo no sé cómo está en vuestros países, ¿no? Pero por ejemplo aquí en España las tasas de suicidio se están disparando. O sea, se están disparando entre los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes tienen unas heridas afectivas brutales, está habiendo una desorientación brutal porque la gente, claro, le pones, lo que se promueve es el éxito en clave al tener y al aparentar, y en el momento que todo aquello se diluye, pues es que no te queda nada. Y Cristo te dice todo lo contrario, te dices, tú no te preocupes, tú pon toda tu confianza en mí, búscame. Al final, lo bueno que tiene la santidad es que no radica en ser muy inteligente, radica en la sencillez de corazón. Y por eso el Señor dice que le será más fácil a un niño entrar al reino de los cielos que a un rico. ¿Con esto está diciendo que los ricos no vayan a entrar al cielo? No, falso. No, Lo que está diciendo es que siendo sencillos, con humildad, es como podemos realmente conocer a Dios. Y esto es una gozada, porque esto te hace ver que realmente esto está al alcance de todos. Simplemente requiere el morir a ti mismo y tener la humildad de decir, mira, pues mira, yo no entiendo nada, Señor, pero me voy a por delante tuyo del sagrario y por favor, dame la gracia de la fe, dame la gracia de fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, estos lugares como Garabanal, Medjugorje, Lourdes, Fátima, pues son pequeños oasis en los cuales, en medio de ese carral que está viviendo la sociedad, pues puede ir la gente a tener un encuentro con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que como son lugares marianos, donde la Virgen tiene una presencia muy especial, porque por supuesto que cualquier persona puede tener ese encuentro con el Señor en sagrario, y yo invito a que lo haga, pero es cierto que, que en estos lugares donde está la Virgen de una manera tan presente, al estar ella tan presente, ella actúa de una manera muy especial, interactúa de una manera muy especial para llevarnos a su Hijo Jesús, que es lo que quiere. Entonces, estos lugares se brindan a que podamos ir allí para tener un mayor encuentro con el Señor y por eso se producen gracias tan grandes en lugares como Medjugorje o en Garabandal o tantos sitios bendecidos por la Virgen, ¿no? Y yo creo que es muy necesario en estos tiempos que se dé a conocer porque hay mucha gente que tiene sed de Dios, pero que no sabe saber detectar cuál es la causa de esa sed y lo intenta pagar pues en el éxito terrenal, en el dinero, en el tener pues muchas parejas, en el aparentar, en el tejer una red de influencia, pero luego, sin embargo, pues con el tiempo todo aquello se desmorona. Y no olvidemos, Miguel, que aquí estamos en esta vida de paso. Todos nos va a llegar la muerte tarde o temprano y al final de la vida se nos va a examinar del amor. Y como le dijo la Virgen a Conchita, una de las videntes en cada banda, es, hija mía, tus manos cuando te presentes ante el Señor tienen que estar llenas de buenas obras. Y eso es lo único importante de nuestra vida, Miguel. Todo lo demás, es decir, como decía un sacerdote que conozco yo, el día de nuestra muerte, en el funeral, no va a haber un camión de la mudanza. O sea, lo que va así a es. valer es realmente nuestras buenas obras. ¿De acuerdo?
Así es. Y por ejemplo, ¿hay algún número de firmas necesarias o pues la mayor cantidad posible? Sí, Obviamente pues me vas a dejar el link para yo colocarlo en la sí, descripción, en el correcto. comentario y pues luego igual yo lo sigo pasando a diario si es posible porque pues necesitamos que esto sea, como dices tú, pues estudiado allí desde la perspectiva del Espíritu Santo, o sea, Sí. que se abra pues realmente un estudio real, porque los otros dos obviamente no fueron, o sea, no sirvieron porque realmente no se hizo. Sí, pues mira, a ver, te cuento. Ahora mismo que estamos cerca de las 5.000 firmas, a ver, yo no tengo un número de firmas en la cabeza, ¿de acuerdo? Yo esto obviamente lo tengo en oración, y además también os digo que esto todo ha sido llevado bajo un discernimiento espiritual. Yo cuando el Señor y la Virgen me pusieron esta idea en el corazón, yo no tenía ningún interés en querer ser visible, ¿eh? Porque yo, es decir, tengo mi trabajo, no soy una persona conocida, además lo digo con total franqueza, no con falsa humildad. Y yo me dirigí a ciertas personas dentro de, vamos a decir, el mundo católico, ¿no? Un poco que pudieran abanderar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque uno piensa con términos mundanos, ¿no? Y dice, a ver, yo no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo contactos, no tengo tal. Entonces, bueno, pues fui un poco con esta idea que la Virgen ya se me puso en mi corazón, que ya había rezado y también había que lanzar, pero ninguna, no se dio la circunstancia de que ninguna de estas personas o congregaciones pues aventuraran con esto, ¿no? Y yo no lo juzgo, es decir, pues ya está, no lo veían, no lo veían, o por lo que fuera, no lo veían. Entonces vi que tenía que hacerlo yo. Entonces dije, bueno, pues me lancé con esto, ¿no? Y poco a poco lo bonito de estas cosas es que cuando ves que es del Señor, Miguel, como te habrá pasado a ti con tu proyecto, ¿de acuerdo? Es que cuando ves que las cosas son de Dios, ves que se van abriendo un cauce, se te abriendo Claro, puertas, vas saliendo cosas. He conocido, he tenido la gran suerte de conocer a grandes estudiosos de Garabandal, ¿no? Con los que hablo a día de hoy. He tenido la suerte de conocer gente que ha tenido testimonios muy bonitos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, ya ha salido la iniciativa, ¿no? Y yo no veo hoy por hoy, ¿no? Que tenga que presentar esto, ¿no? Ante el señor obispo, ¿no? Creo que tiene que haber un número potente de firmas, ¿no? De alguna manera que secunden esto. Y también digo con total honestidad, no hago un llamado a firmar de manera ciega a esta causa, ¿de acuerdo? Yo pido a cada que, espectador que que investiguen, que lean, que lo sientan así como lo sentí yo viendo hoy el documental. efectivamente, que haga un discernimiento, ¿de acuerdo? Que realmente vea, que realmente se ve esto que esto es de Dios, que lo apoye, ¿de acuerdo? Porque al final es cierto que yo me gusta mucho cuando voy por allí, el padre Rolando, que es el párroco de allí, incide mucho en esto y además él habla mucho, ¿no? De la importancia del mensaje, ¿no? Que es totalmente eucarístico, ¿no? De los sacramentos, ¿no? Pues que la mejor manera, ¿no? De dar a conocer Garabandal es haciendo vivos los mensajes, ¿no? Y es esto, todo esto que os comentaba, ¿no? Sin embargo, pues esto tampoco quita, ¿no? De que en paralelo, ¿no? De una manera complementaria, pues si a nosotros nos ayuda y vemos que esto es de Dios, en aras de que esto pueda dar muchos más frutos para que pueda hacer mucho más bien a muchas más almas, ¿no? Pues que apoyemos esta iniciativa. Y ya cuando hay un número potente de firmas, yo cogeré y personalmente yo lo llevaré al obispo y yo en la misma web iré comunicando con transparencia lo que se vaya sucediendo. Sí que es cierto que no puedo decir una fecha, por eso no me aventuré, pero lo bueno que tiene la iniciativa, que es una herramienta totalmente transparente y que no pretendo que sea una herramienta como alguna persona puede interpretar para atacar a la Iglesia y poner en evidencia, ni mucho menos todo lo contrario, pretende ser una herramienta que esté puesta al servicio de la Iglesia, que ellos mismos también puedan hacer un seguimiento de las firmas que se van recabando, de alguna manera que puedan tener una visión de lo que es esas personas que van teniendo, pues, percibiendo esos frutos de Garabandal, para que puedan tener una cierta visibilidad y no caigan en el anonimato. La web está en castellano, inglés y francés.
En un futuro, Dios mediante, es posible que salga en alemán y portugués. Hoy por hoy no lo he hecho porque todo esto me lo tengo que financiar yo. Para gloria a Dios, no tengo ningún problema porque Dios luego me lo compensa con creces, ¿no? Pero con esto quiero decir que tiene sus tiempos, ¿de acuerdo? Y que realmente yo no persigo ningún tipo de financiación económica, es decir, no quiero nada más que esto llegue a las personas, que se dé a conocer esta espiritualidad, o sea, estas apariciones, y que realmente, por favor, yo os pido que lo deis a conocer y lo difundáis, y que si no conocéis estas apariciones, os preguntéis un poquito que profundicéis, y que solamente, y que intentéis, por favor, hacer vivo el mensaje de Garabandal, que es lo más importante. Luego hay una parte, Miguel, que no he hablado de ella, simplemente la voy a mencionar, porque No, tampoco tranquilo, me tenemos gusta, tiempo, no te preocupes. que tampoco quiero ahondar en ella, porque es cierto que tiene su relevancia, pero tampoco, como yo no soy un estudioso y creo que lo importante es lo que he comentado, pues es el tema escatológico, ¿no? Porque en Garabandal se habla de un aviso, de un milagro y de un posible castigo, ¿de acuerdo? Esto no es nuevo, esto se ha Y hablado en de la otros. señal. Correcto, sí. La señal va en la línea del milagro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí no me gusta ahondar en esto por una sencilla razón, porque muchas veces, como te decía antes, nos quedamos en los fuegos artificiales, ¿no? Y ¿cuándo será el aviso? ¿Y cuándo será el milagro? ¿Y cuándo será el castigo? ¿No? De hecho, por ahí en los Y comentarios habían preguntas como esas. sí, no, yo entiendo el interés, ¿no?, que suscita esto. Y ojo, tiene su relevancia porque efectivamente lo ha dicho la Virgen, ¿no? Pero no olvidemos, por favor, hermanos, que al final, cuando la Virgen habla de esto, es para que pongamos el foco en el mensaje, que hagamos vivo el mensaje. Es decir, si nosotros hacemos vivo el mensaje, no habrá castigo. Y Dios no lo quiera que lo haya, porque si lo hay, no va a ser agradable para nadie. Esto no es que vaya a haber una élite de buenos que somos los que vamos a misa y los que no van, sino todos tenemos nuestros pecados y a todos se nos va a pedir, ¿no? Entonces sí que es cierto, un poco puesto que los espectadores no, pues quieren saber un poco más, pues yo puedo decir que el aviso, lo que se le dijo, un poco lo que se le ha manifestado a Conchita, ¿no? Un poco lo que se ha dicho es que va a ser algo así como que, que vamos a ver nuestra alma tal y como la ve Dios, con las buenas obras y con las malas. Esto se va a dar de una manera simultánea en el mundo entero, en todas las almas, y veremos nuestra alma en qué estado está. Esto ya lo han vivido algunos santos, por ejemplo, el santo cura de Ars lo vivió ya, y el santo cura de Ars, que era un santazo, él mismo que reconoció que lo pasó fatal. Pues Wow. imaginaos, ¿no?, cuánto más, ¿no? Pues qué doloroso va a ser nosotros ver nuestra alma, ¿no? Como la ve Dios, ¿no? Obviamente hay que verlo desde un enfoque positivo, ¿no? Como si el cielo nos da esta gracia es para que realmente nosotros nos convirtamos y nos acerquemos a Dios, ¿no? Luego, posteriormente, vendrá un milagro. Y este milagro, en principio, lo va a avisar Conchita, que es una de las videntes, con ¿Qué varios edad días tiene de Conchita? antelación. Perdón, ahorita, ¿qué edad tiene? Creo, creo, creo que tiene 71, creo que tiene 71, Miguel, ¿de acuerdo? No lo sé, ¿no? Entonces, Ok. de las cuatro videntes, una ya falleció y las otras tres siguen vivas y tienen en torno a esa edad, 70 y pocos, ¿de acuerdo? Y Conchita, en teoría, va a avisar de ese milagro con varios días de antelación. Entonces, ese milagro, pues parece que va a ser también un signo, se va a manifestar un signo visible ahí en Garabandal, y parece que todas las personas que estén ahí, todos los enfermos se sanarán, y todas las personas que no crean se convertirán. O sea, es algo muy potente, ¿no? Eh, y luego, si a pesar de todo esto, pues no espabilamos y no reculamos, pues puede haber un castigo, ¿no? Entonces, yo más allá que todo esto que os he contado, no tampoco quiero entrar a detallar porque primero ni conozco y segundo porque, insisto, creo que lo importante es poner el foco en hacer vida a los mensajes. Ya está.
Esto es como una madre o un padre que le avisa a su hijo de o haces esto o te doy un cachete. Entonces, tú no vas a esperar a que te pegue el cachete para ver qué es lo que va a pasar. Tú dices, bueno, pues me voy a portar bien y ya está, y mejor no me llevo el cachete. Pues esto igual. Las mayores regalos y las mayores gracias y milagros se pueden ver si toda la humanidad vivimos conforme al Evangelio. Y esto es lo que se nos Excelente, llama. excelente, Jesús. Y pues nada, mira, de verdad que yo personalmente me voy a encargar de compartirlo pues a la mayor cantidad de personas que yo pueda. Pues mi canal obviamente pues siempre va a estar disponible para Sí, compartir, no solamente en vivo, sino en imágenes, en tantas cosas. Hoy, por ejemplo, no sé si por la hora o algo, pues no estamos tantas personas, pero las que estamos obviamente pendientes, escuchando, aprendiendo, algunas personas escribiendo en los comentarios. Obviamente, pues cada una de las personas que está viendo esto ahorita en vivo, luego lo va a compartir y en diferido, pues ya sí lo van a ver muchas personas también. Invitamos también a las personas que lo van a ver en diferido que por favor compartan este video y el mensaje y el link de la firma que nos va a dar nuestro hermano para que sí, firmemos y pues apoyemos esta causa que está haciendo nuestro hermano Jesús. sí, Miguel, muchas gracias. Te pasaré el link de acuerdo para que lo pases. De todas maneras, recuerdo, es garavandalestadio.com, es muy sencillo, la página web es muy sencilla, la vais a leer en 3 minutos. Insisto, ahí también vais a ver varias cosas, vais a ver todo el contenido, o sea, varios vídeos muy interesantes para familiarizaros y conocer más de las apariciones. Vais a leer los 2 mensajes que dio la Virgen. Y hay un punto en el que dice cómo vivir los mensajes. Esto está hecho por un sacerdote que se pegó una currada buenísima para adentrarnos un poco más en todo aquello que nos pidió la Virgen, en estos puntos que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Para que hagamos vida, que nos sirva para poder vivir de una manera mucho más santa. Y hay un último detalle que simplemente voy a resaltar y con esto ya no voy a decir nada más, que creo que es No, de tranquilo, vital relevancia, tranquilo. que es para aquellos que puedan tener dudas respecto a estas apariciones, que sepáis que 2 de los más grandes santos del siglo pasado, Santo Padre Pío de Pietrelcina y Santa Madre Teresa de Calcuta, fueron grandes, vamos a decir, o sea, la Promotores palabra no sé si es creían. acreedores, no, vamos, que ellos mismos apoyan estas apariciones porque Santa Teresa de Calcuta tuvo una relación muy estrecha con Conchita, especialmente con las videntes, ¿no? Es decir, ella misma tuvo una relación y apoyaba y creía todo esto de Garabandal, y el padre Pío también tuvo una relación muy estrecha también con Conchita y las niñas las animaba también. Y esto es sabido, ¿eh? Sí. Es decir, esto es sabido oficialmente. Entonces, que el padre Pío y que Santa Teresa de Calcuta hayan apoyado estas apariciones, que son de los más grandes santos del siglo pasado, yo creo que es un punto muy importante a tener en cuenta de cara a hacer un juicio sobre esto, a título personal. Luego, obviamente, la Iglesia tendrá que hacer su estudio y su veredicto, pero que lo sepáis también, ¿de acuerdo? Que esto también está documentado, lo podéis ver por ahí y que lo tengáis en cuenta. Y dicho esto, Miguel, pues yo también muchísimas gracias por todo. Yo no sé si hay alguna pregunta que quieras hacerme o que quiera hacerme alguna persona. En fin, es un poco como tú me digas. Bueno, si hay alguna persona que quiera pues hacerle alguna pregunta, por acá pues muchas personas dando también las gracias. Muchas gracias a tu invitado y a ti, Miguel Ángel. Saludos y bendiciones para ambos. Betania nos dice amén. Sebastián, gracias por la entrevista. Mariana nos dice saludos desde Alemania. Jaide Sánchez nos dice amén. Por acá Diana también nos manda saludos. Nancy dice, llegué tarde, bueno, luego lo ves diferido y pues me ayudas a compartir. Y pues muchas más personas por acá escribiendo sus mensajes de agradecimiento. Pues nada, Jesús, yo de verdad que agradecido por haber compartido esta entrevista contigo, de pues ver esa entrega totalmente que tienes hacia esta causa para que más personas pues vuelquen su mirada a Jesús a través
de su Santísima Madre. Hoy en día, como dices, pues el mundo está tan completamente volcado a ideologías que nos llevan totalmente y nos alejan de Dios. Así que esto, lo que tú estás haciendo, es algo que es una gran bendición y estoy completamente seguro que con la ayuda de Dios va a rendir sus frutos. Así que muchísimas gracias y aquí pues vamos a estar siempre a la orden, vamos a estar en contacto allí por WhatsApp, me pasas el link, yo de igual forma voy a seguir compartiendo esto todos los días para pues llegar a la mayor cantidad de firmas. Así que pues Dios te bendiga, que te cuide mucho y acá todos te mandamos una gran bendición. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, Miguel, y todos los que están viéndonos. Chao, bendiciones. Bueno, adiós, igualmente.